Hola maestra, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 5. El equipo está conformado por mi compañero Osvaldo Lozano Macías y su servidora Alondra Jazmín Negrete Valderrama, ambos de la carrera de Ingeniería Química Sustentable. En este video le estaremos presentando nuestro proyecto final respecto al último tema de la materia, que sería ondas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Oscilar es la acción de una cantidad, valor u objeto que tiende a moverse en sentidos opuestos, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha, o hacia arriba y hacia abajo. Entonces podemos definir el movimiento oscilatorio como un movimiento realizado por un cuerpo que se mueve en sentidos opuestos alrededor de un eje o un punto de equilibrio. Existen movimientos como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero el más se caracteriza porque los movimientos que realiza un cuerpo son oscilatorios y periódicos. El movimiento oscilatorio es el movimiento que se repite y sigue la misma trayectoria en ida y vuelta. El movimiento periódico es aquel que se repite regularmente en iguales intervalos de tiempo. Podemos ver a diario muchos ejemplos de movimientos oscilatorios. El más común es el movimiento realizado por el péndulo de algunos relojes antiguos, aunque podemos ver muchos más. Por ejemplo, nosotros mismos tenemos un movimiento oscilatorio al volver todos los días a dormir en nuestra cama o al sacar y meter el automóvil en la cochera. Supongamos, por ejemplo, que podemos tener una superficie plana y sin fricción alguna sobre la cual colocamos un resorte sostenido a un muro fijo por un extremo y a un cubo por el otro extremo. Si tiramos de este cubo, sabemos por lógica que el resorte tirará de él para regresar a su posición original, y de forma similar si empujamos el cubo en contra del resorte, este empujará el cubo para devolverlo al punto de equilibrio. Esto representa el movimiento oscilatorio. Pero, ¿cómo puede medirse un fenómeno así? Pues continuando con el ejemplo del resorte, podemos usar la ley de Hooke, la cual dice que la fuerza ejercida por un resorte para regresar a su punto de equilibrio será igual al producto de la constante de elasticidad del resorte y el estiramiento o alargamiento medidos en metros. Es muy importante notar el signo negativo que se coloca a la constante de elasticidad. Este se coloca debido a que estamos hablando de una fuerza llamada restauradora, es decir, la fuerza que ejerce el resorte para regresar al equilibrio. Podemos ver esto de forma clara si imaginamos que el desplazamiento del cubo se desarrolla sobre un eje X y ubicamos el extremo sujeto al muro del lado izquierdo. Si tiramos del cubo, el desplazamiento que llamaremos x1 será positivo, pero la energía restauradora irá en sentido contrario para llegar al punto de equilibrio, al cual llamaremos x0, por lo que será negativa. De la misma forma, si empujamos el cubo contra el resorte, el desplazamiento hasta x2 se llevará hacia el lado negativo, por lo que la fuerza restauradora será positiva. Sobre la fórmula ya descrita se aplica la segunda ley de Newton, donde se describe que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. De esta forma podemos despejar la aceleración. Y sabemos que si tenemos la posición del cuerpo en función del tiempo, la velocidad estará dada por la derivada de la posición, y a su vez la derivada de la velocidad representa la aceleración. De modo que tenemos que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo será igual a la división de la constante de elasticidad entre la masa por la posición, todo esto con un signo negativo, y con el fin de simplificar los términos se denomina que omega cuadrada es igual a la constante de elasticidad entre la masa, para finalmente establecer una fórmula que dice que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual al negativo de omega cuadrado por x. Entonces se requiere de una función cuya segunda derivada sea la misma función x con respecto al tiempo, pero con un signo negativo y multiplicado por omega al cuadrado. Esta característica puede ser cumplida por las funciones seno y coseno. Podemos ver que tanto la función seno como la función coseno cumplen con las características necesarias. La función de la onda se da con esta forma en la que omega representa la frecuencia angular, a es la amplitud de la onda, t es el tiempo y la letra griega phi representa la fase en la que se encuentra la onda. Omega puede ser calculada de distintas formas de acuerdo al contexto en el que se lleva a cabo el cálculo. Cuando se trata, por ejemplo, de un resorte, la frecuencia angular será igual a la raíz cuadrada de la constante de elasticidad entre la masa, aunque también se puede calcular al dividir 2pi entre el período, mientras que en un péndulo la frecuencia angular será igual a la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud del péndulo.
Continuamos con el movimiento ondulatorio y dentro de este movimiento explicaremos cómo es que se comportan las ondas cuando tenemos superposición e interferencia de estas mismas. Bueno, el movimiento ondulatorio es aquel movimiento que se propaga a través de ondas y que implica transporte de energía, pero no de masa. Entonces, con esto tenemos que una onda es la propagación de energía en el espacio debido a la perturbación de algunas de sus propiedades físicas, como son la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y de vibraciones de la materia. En una onda vamos a identificar distintos elementos y en esta imagen se presentan todas estas características que nos van a ayudar a identificar cómo es una onda. Comenzamos con esta línea recta. Esta se llama punto de equilibrio y este punto de equilibrio nos va a ayudar a identificar cuándo termina un valle y cuándo comienza una cresta. Bien, la amplitud se representa como la variación máxima del desplazamiento y esta es la distancia vertical entre la cresta y el punto de equilibrio o bien entre el valle y entre el punto de equilibrio. Se representa con la letra A. Tenemos lo que es una cresta, este es el punto máximo de la onda y el valle es el punto mínimo de la onda. Después de ahí tenemos lo que es el nodo. Este nodo es el punto donde la onda toca el punto de equilibrio. Conociendo esto, vamos a pasar al periodo. El periodo es el tiempo que se demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Y este se representa con la letra T. Es el tiempo en que se completa un ciclo. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o entre dos valles, y estas son consecutivas de la ondulación. Se representa con el símbolo de lambda. Después de aquí tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de dos frecuencias. La primera onda, como nos damos cuenta, está más apachurradita, o sea, está más compacta. Y la otra está más abierta, tiene más longitud entre un valle, entre una cresta y entre otra cresta. Esto quiere decir que la frecuencia que está más apachurradita es porque es muy baja. Y la otra que está más abiertita es porque tiene una frecuencia más grande. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo la primera onda recorre más ciclos, o sea, es más ruidosa, por decirlo así. Y la otra, como es más abiertita, pues en un segundo hace menos ciclos. Y bueno, para determinar este valor de frecuencia, vamos a hacer uso de esta fórmula que está en color azul, donde nos dice que la frecuencia es igual a 1 sobre t. ¿Pero por qué 1 sobre t? Pues porque recordemos que nuestra frecuencia está dada por ciclos. ¿Cuántos ciclos hace nuestra onda en un segundo? Si no tenemos nuestro periodo, nos vamos a apoyar de esta fórmula en color anaranjado, que nos dice que la frecuencia es igual al número de ciclos sobre segundo. Realmente esta fórmula es nuestro periodo. Entonces, si no tenemos nuestro periodo, pues nos apoyamos de esta fórmula. Y una vez teniendo nuestra frecuencia y nuestro periodo, podemos determinar nuestra velocidad de propagación. Esta sería igual a la longitud de onda, que se representa con el signo de lambda en metros, por la frecuencia. ¿Por qué nuestra longitud de onda se mide en metros? Porque al fin y al cabo lo que estamos midiendo de una cresta hacia otra cresta o de un valle hacia otro valle, pues no es otra cosa más que una longitud. Bueno, para que quede un poco más claro esta parte de frecuencia, voy a explicar dos ejemplos muy sencillos, solamente para comprender un poquito más cuando voy a aplicar una fórmula y cuando voy a aplicar otra fórmula, ya que en frecuencia nos dan dos. El primer ejercicio dice, ¿cuál será la frecuencia de una onda que completa 30 ciclos de onda en 3 segundos? Pues bueno, voy a aplicar mi ecuación, que ya me incluye los ciclos, y solamente divido 30 sobre 3, lo cual me da 10 Hz. Quiere decir que por cada segundo yo estoy completando 30 ciclos y esos ciclos van a tener una frecuencia de 10 Hz. Recordemos que frecuencia quiere decir qué tan fuerte o qué tan quedito se va a escuchar mi onda o mi propagación. El segundo ejemplo dice, si una onda tiene una frecuencia de 10 Hz y se propaga a una velocidad de 10 metros sobre segundo, determina su longitud de onda. Aquí al aplicar mi ecuación número 3, pues solamente hago mi despeje, me quedaría que mi velocidad sobre mi frecuencia va a ser igual a mi longitud de onda. Al hacer esta división obtengo 0.1 metros, lo cual quiere decir que de una cresta a otra cresta o de un valle a otro valle tengo una distancia de 0.1 metros.
Algunos ejemplos de movimientos ondulatorios serían las ondas que se propagan en el agua, en la luz y en el sonido. Las ondas se clasifican de dos maneras y según sus propiedades físicas que tengan. Se clasifican en ondas mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas precisan de un medio elástico, pueden ser en líquido, sólido o gaseoso, y de condiciones determinadas de temperatura y presión. Estas se pueden propagar efectivamente. De ahí tenemos las ondas electromagnéticas. Estas no requieren de un medio porque estas se pueden propagar en el vacío. Y un ejemplo son las ondas producidas por la luz solar. Clasificándolas de acuerdo a sus características físicas o a sus propiedades físicas, mejor dicho, tenemos tres formas de clasificarlas. Una, según su periodicidad, dos, según su dirección y tres, según su movimiento en el que se presenten en el medio. Según su periodicidad, se clasifican de dos formas: periódicas y no periódicas. Las ondas periódicas se presentan en ciclos repetitivos, es decir, sus ciclos siempre van a ser los mismos, siempre van a ser iguales, mientras que los ciclos no periódicos se presentarían en ciclos irregulares. Clasificándolas de acuerdo a su dirección, vamos a tener tres maneras: ondas unidimensionales, estas se propagan a través de una sola dimensión en el espacio. La segunda serían ondas bidimensionales, que se propagan a través de dos dimensiones y que suelen llamarse también como ondas superficiales. Un ejemplo de ello sería cuando dejamos caer una piedra a un charco de agua. La tercera manera de clasificarlas según su dirección serían por medio de ondas tridimensionales. Estas se propagan en tres dimensiones y suelen llamarse esféricas. Un ejemplo de ello serían las ondas producidas por bombillas de luz o por ondas musicales. Por ejemplo, en la bombilla de luz, cuando nosotros prendemos el foco, pues las ondas se esparcen en todo el cuarto y hace que se alumbre todo el cuarto. O de igual forma, cuando ponemos música, pues el sonido se escucha en todo el cuarto. Y clasificándolas de acuerdo a su movimiento, tenemos ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales son partículas que en el medio se mueven en una sola dirección en que se propaga la onda. Es decir, se mueven en la misma dirección, mientras que las ondas transversales vibran perpendicularmente a la dirección en que se propaga la onda. Y aquí se aprecia una imagen para que esta característica se pueda entender mejor. Si dos o más ondas progresivas se mueven a través de un medio, el valor resultante de la función de onda en cualquier punto es la suma algebraica de los valores de las funciones de onda de las ondas individuales. Por ejemplo, cuando se producen muchos ruidos a la vez en un mismo medio, como puede ser una construcción, la gente gritando durante un partido de fútbol o al tocar todas las cuerdas de una guitarra a la vez, las ondas que producen sonidos en estos ambientes se sobreponen unas en otras. La combinación de ondas separadas en la misma región de espacio para producir una onda resultante se llama interferencia. Cuando dos o más pulsos se combinan y todos ellos son positivos o todos ellos negativos, se suman para crear un pulso más grande que cualquiera de los originales. A esto se le conoce como interferencia constructiva. Por otro lado, cuando un pulso negativo se combina con un pulso positivo, estos se eliminarán uno al otro y producirán un pulso más pequeño que el pulso mayor de los dos, o si ambos pulsos son iguales, entonces se eliminarán por completo. A esto se le llama interferencia destructiva. Las ondas sinusoidales son aquellas descritas por las funciones trigonométricas seno y coseno. Generalmente se usa el seno para indicar las funciones, aunque pueden ser descritas en función del coseno fácilmente, ya que como podemos ver, la función coseno es la de la misma forma que la función seno, pero desfasada por un medio de pi. En esta forma de escribir una función senoidal, Bm representa el valor de la amplitud, omega la frecuencia angular y la letra griega phi representa la fase. La frecuencia angular puede calcularse al multiplicar 2pi por la frecuencia, y la frecuencia a su vez puede calcularse usando el periodo de la onda. La frecuencia y el periodo son la inversa el uno del otro, por lo que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo y el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. En las ondas sinusoidales también se presenta el fenómeno de la superposición y se realiza de la misma manera. Si ambas funciones siguen la misma amplitud, sentido, frecuencia y fase, se sumarán para dar lugar a una interferencia constructiva. Si las ondas poseen igual frecuencia, amplitud y sentido, pero están en distinta fase, entonces se creará interferencia destructiva.
Cuando las ondas que se enfrentan cuentan con la misma amplitud y frecuencia, pero están en distinto sentido, se usa la identidad trigonométrica de la suma de cosenos para calcular la onda que se generan, la cual será una onda no viajera. Para el caso de ondas estacionarias, vamos a encontrarnos con dos casos. Uno, cuando el fenómeno ocurre en cuerdas fijas y el otro cuando ocurre en columnas de aire. En las columnas de aire existen otros dos casos, en tubos abiertos y en tubos cerrados. Y bueno, pues comencemos con el ejemplo de las cuerdas fijas. Para este es importante conocer la velocidad de propagación de mi cuerda. Y esta va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión que le estamos aplicando sobre la densidad lineal de la masa. La velocidad de la masa, recordemos que está relacionada con esta otra ecuación que dice, la velocidad de propagación es igual a mi longitud de la onda por mi frecuencia. Y al hacer uso de estas dos ecuaciones, obtenemos una expresión más que relaciona la longitud de onda con la tensión de la cuerda. Y podemos simplificar un poco estas dos ecuaciones haciendo esta tercera que dice, mi longitud de onda va a ser igual a 1 sobre la frecuencia por la raíz cuadrada de la tensión aplicada sobre mi densidad lineal de la masa. Además, la condición para que la interferencia de las ondas incidentes y reflectadas den lugar a una onda estacionaria de una cuerda fija en los dos extremos es que la longitud de la cuerda sea un número semientero de las longitudes de onda. Y esto lo expresaríamos con la siguiente ecuación que nos dice L es igual a N por la longitud de onda sobre 2 y N pues tomaría los valores semienteros como ya habíamos dicho. Esto nos va a permitir escribir la longitud de onda de los distintos nodos de vibración en función a la longitud L de la cuerda, que sería mi longitud de onda será igual a 2 veces L sobre N. Y tomando en cuenta las consideraciones tomadas en dichas ecuaciones, podemos decir que solo es variable el término de la tensión de la cuerda, ya que si nosotros, imaginemos que tenemos la cuerda de una guitarra, si nosotros aplicamos una tensión, esta cuerda va a comenzar a moverse. Pero si nosotros no aplicamos absolutamente ninguna tensión, la cuerda se va a mantener exactamente igual. Y recordemos también que un modo de vibración no puede tener cualquier longitud de onda, ya que solo aquellas que satisfacen la ecuación que relaciona la longitud de onda con la longitud de la cuerda darían lugar a una onda estacionaria. Para los tubos abiertos, el aire va a vibrar en su máxima amplitud en todos los extremos. Y para todo modo normal de un tubo abierto, la longitud L debe ser un número entero de medias longitudes de onda. O sea, la longitud de nuestro tubo sería igual a la longitud de onda sobre 2. O de igual forma, la longitud sería igual a la longitud de onda sobre 1, sobre 3 medios, etc. Por medio de esta expresión, nosotros vamos a poder generalizar que esta forma de obtener número de nodos n y de antimodos, vamos a expresar esta ecuación que nos dice que la longitud del tubo va a ser igual a n por la longitud de onda de n, o sea, de x número de nodos sobre 2. Entonces, conociendo que n va a tomar valores de 1, 2, 3, infinito, n va a ser nuestro número entero. Y ahora, con las longitudes de ondas posibles, nosotros vamos a poder generar esta otra ecuación que nos dice la longitud de onda de n va a ser igual a 2 veces la longitud de nuestro tubo sobre n. Y bien, para poder obtener la frecuencia que está obteniendo nuestro tubo, esta frecuencia va a estar dada por la expresión que Fn, o sea, la frecuencia de nuestro tubo, más bien la frecuencia de nuestra onda, que sería n, por eso tenemos n, va a ser igual a nuestra rapidez de propagación de la onda sobre la longitud de onda de este nodo, o sea, de n. Así que todas las frecuencias de los distintos modos de vibración para un tubo abierto de ambos extremos van a estar dadas por esta última fórmula, que nos dice que la frecuencia de n, o sea, la frecuencia de nuestro nodo, va a estar dada por la expresión n por b sobre 2L, o sea, nuestro número de nodo por nuestra rapidez de propagación sobre 2 veces la longitud. En los tubos cerrados se origina un vientre en el extremo por donde penetra el aire y un nodo en el extremo cerrado. Como la distancia entre un vientre y un nodo son consecutivos, nosotros vamos a generalizar una nueva expresión, o sea, una nueva fórmula
para poder determinar estas distancias consecutivas, y nos dice que esta fórmula general es igual a la longitud de mi tubo, más bien mi longitud del tubo va a ser igual a 2 veces n más 1 por la longitud de onda sobre 4. Sabiendo que n va a tomar valores de 0, 1, 2, 3 hasta infinito y que n va a ser mi número entero, esta fórmula de recursión se va a emplear de 2n más 1, nos va a permitir que nuestra fórmula para tubos cerrados admita cualquier valor de n, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta que solo los armónicos impares están presentes en un tubo cerrado, o sea, solo los valores de n impares que vamos a evadir en esta restricción, estos se van a emplear al expresar la fórmula anterior. Y ahora las longitudes de onda van a ser posibles y van a estar dadas por la siguiente ecuación, que nos dice mi longitud de onda va a ser igual a 4 veces L sobre 2n más 1, que como dijimos, este 2n más 1 es la fórmula de recursión que empleamos en la primera ecuación. Y ahora, para conocer la frecuencia que se está generando dentro de mi tubo cerrado, esta frecuencia de los distintos modos de vibración va a corresponder a la siguiente fórmula, que me dice mi frecuencia de n va a ser igual a 2 por n más 1 por mi velocidad de frecuencia sobre 4 veces L. Batidos o pulsaciones. Este fenómeno ocurre cuando se superponen dos ondas con frecuencias ligeramente diferentes. Es la diferencia entre las interferencias que se están superponiendo en dichas ondas. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 440 Hz y otra de 441, nuestro batido es igual a una pulsación sobre segundo. Y esta diferencia se debe a que las ondas se superponen o bien chocan en algún punto. Pero para entender mejor este fenómeno, a continuación vamos a presentar un audio donde se va a escuchar primero la frecuencia de una onda, después la frecuencia de otra onda. Vamos a escuchar cómo suena cada una y después vamos a reproducir al mismo tiempo las dos frecuencias. Al terminar este audio nos vamos a dar cuenta que el batido que se está generando va a ser de 1 Hz, es decir, de un pulso por segundo. Vamos a estar utilizando la misma frecuencia que mencionamos anteriormente, una de 440 y otra de 441 Hz. Frecuencia de 440 Hz. Ahora, frecuencia de 401 Hz. Por último, la combinación de ambas. Como nos dimos cuenta, al momento de que estas frecuencias se superponen, generan un batido de 1 Hz, es decir, un pulso sobre segundo. Este fenómeno se produce debido a un tipo de interferencia que se da en los batidos, conocida como interferencia temporal. La interferencia temporal se da cuando dos ondas de la misma amplitud y sentido y con frecuencias distintas, aunque muy próximas la una a la otra, se sobreponen. Esta pequeña variación en la frecuencia de las ondas provoca que se generen tanto interferencias constructivas como destructivas, debido a que en algunos puntos se encuentran en fase y en otros se desfasan, lo que resulta en el curioso sonido de pulsos que se da en un batido. Si tenemos dos ondas descritas por las siguientes funciones senoidales, podemos reescribirlas como funciones del coseno de la siguiente forma. Cuando se encuentran sobrepuestas, tenemos la suma de ambas funciones, y por identidad trigonométrica de la suma de cosenos, obtenemos el siguiente resultado en el que la fracción de la función que se encuentra entre corchetes representa la onda envolvente de la onda resultante. Finalmente, la frecuencia de la onda resultante es igual al promedio de las dos frecuencias iniciales, y la frecuencia de batimiento es igual al valor absoluto de la resta de ambas frecuencias. El sonido son ondas transversales que se transmiten a través de un medio, que puede ser un sólido como una puerta de madera, un líquido como el agua o gaseoso como el aire. Este se genera al transmitir una energía a un cuerpo, la cual se transmite a través del medio y llega hasta un receptor.
Por ejemplo, nuestros oídos, los cuales identifican ciertas longitudes de onda y envían señales al cerebro, las cuales asociamos a diferentes sonidos. El sonido se transmite a través de ondas, y como todas las ondas sonoras poseen frecuencia. Nuestros oídos son capaces de percibir los sonidos como graves o agudos. Cuanto mayor es la frecuencia de una onda sonora, más aguda la escucharemos, y cuanto menor sea la frecuencia, más grave será. Esto nos lleva a identificar lo que se conoce como intervalo audible, el cual es el intervalo de frecuencias de onda que el ser humano es capaz de percibir, el cual se encuentra entre los 20 y los 20.000 Hz. Esto nos lleva a una posible clasificación. Las ondas infrasónicas, las cuales son las que poseen una frecuencia menor a los 20 Hz. Los elefantes suelen usarlas para comunicarse a 1 kilómetro de distancia. Las ondas audibles, que como es de esperarse por su nombre, son las ondas que podemos oír y se encuentran en el intervalo audible. Las ondas ultrasónicas son las que sobrepasan los 20.000 Hz de frecuencia y son usadas por los murciélagos para detectar y ubicarse en su entorno. Los silbatos para perros producen este tipo de ondas y también las usamos para los ultrasonidos como aplicación médica. El sonido se propaga a diferentes velocidades dependiendo las condiciones y la naturaleza del medio. Los sólidos suelen ser los conductores más rápidos. Esto se debe a que las partículas de un sólido están unidas muy fuertemente y la compresión que se genera en las partículas por las ondas sonoras se produce más rápidamente. De igual forma, el sonido se desplazará más rápido a través de un líquido que de un gas. No obstante, las partículas de gas son más fáciles de mover que las partículas de cuerpos sólidos y líquidos, por lo que las ondas sonoras pueden mantener sus características intactas más fácilmente y durante más tiempo. Entonces podemos deducir que la rapidez del sonido depende de la compresibilidad y la densidad del medio. Podemos notar fácilmente estas propiedades al comparar las velocidades de propagación del sonido en distintos medios. Por ejemplo, en el acero, la velocidad del sonido es de más de 5.000 metros por segundo, lo cual supera los 3.700 metros por segundo en la madera, que a su vez deja atrás al agua con una velocidad de 1.450 metros por segundo, aunque esto sigue siendo mayor que en el aire, en el cual el sonido se desplaza a 343 metros por segundo. La velocidad del sonido en el aire cambia con la presión, la humedad y la temperatura. Podemos calcular la velocidad del sonido a una temperatura determinada utilizando esta fórmula. Como podemos ver, la velocidad será igual a 331 metros por segundo, el cual corresponde al valor de la velocidad del sonido en el aire a 0 grados Celsius, multiplicados por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura deseada, dividido entre 273 grados Celsius. El problema nos dice textualmente: un estudiante usa un oscilador de audio de frecuencia ajustable para medir la profundidad de un pozo. El estudiante reporta que escucha 2 resonancias sucesivas a 51.5 Hz y 60 Hz. ¿Qué tan profundo es el pozo? Explique la precisión que puede asignar a su respuesta. Podemos intuir en primera instancia que el pozo tiene una forma de tubo cerrado en un extremo, por lo que debemos regresar a las fórmulas presentadas para ondas estacionarias en un tubo cerrado, las cuales están dadas en función de n. La segunda fórmula se sustituye n por n más 1, dado que el problema dice que las 2 resonancias son sucesivas. Sustituimos el valor de la velocidad por la del aire, que es igual a 343 metros por segundo, suponiendo que el pozo está lleno de aire y no de agua, y sustituimos los valores para la primera función. Sustituiremos 51.5 Hz y para n más 1 sustituiremos 60 Hz. Dado que ambas son iguales a la longitud del pozo, podemos igualar ambas funciones y proceder a despejar n, lo cual nos da un valor de 5.559, lo cual se aproxima a un sexto armónico de las ondas. Sustituimos el 6 por n en las fórmulas planteadas al inicio y obtenemos dos valores, 21.43 y 21.64 metros, lo cual da un promedio de 21.53 metros de profundidad, de lo cual obtenemos un valor de la profundidad de más o menos 0.1 metros. La precisión de esta medición depende del oscilador del estudiante y de su recolección de datos, aunque la variación en el resultado es convenientemente baja. To drown the pain. No, I'm not
not gonna lie. I give up my life to have you in my life. Maybe in and out of life, it'd be just you and I never stop